Una red informática es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí, a través de un medio que intercambian información y comparten recursos. Básicamente, la comunicación dentro de una red informática es un proceso en el que existen dos roles bien definidos. Para los dispositivos conectados, el emisor y el receptor, que se van asumiendo y alterando en distintos instantes del tiempo. También hay mensajes, que es lo que estos dos roles intercambian. La estructura y el modelo de funcionamiento de las redes informáticas actuales están definidos en varios estándares, siendo el más extendido de todo el modelo el TCP/IP, basado en el modelo de referencia teórico OSI. De la definición anterior podemos identificar los factores principales en toda red informática, que veremos a continuación. Dispositivos. Los dispositivos conectados a una red informática pueden clasificarse en dos tipos: los que gestionan el acceso y la comunicación en una red, dispositivo en una red, como modem, router, switch, access point, brick, etc., y los que se conectan para utilizarla, dispositivos de usuario final, como computadora, netbook, tablet, teléfono celular, impresora, televisor inteligente y consola de videojuegos. Los que utilizan una red a su vez pueden cumplir dos roles: el servidor, en donde el dispositivo brinda un servicio para que todo aquel que quiera consumirlo, o el cliente, en donde el dispositivo consume uno o varios servicios de uno o varios servidores. Este tipo de arquitectura de red se denomina cliente-servidor. Medio. El medio es la conexión que hace posible que los dispositivos se relacionen entre sí. Los medios de comunicación pueden clasificarse por tipo de conexión, como guiado o no guiados, en donde se encuentran el cable coaxial, el pan trenzado, el UTP, el STP y la fibra óptica, y no guiados, en donde se encuentran las ondas de radio, Wi-Fi y Bluetooth, las infrarrojas y las microondas. Los medios guiados son aquellos conformados por cables, en tanto que los no guiados son los inalámbricos. Topologías. Entre las principales topologías de red tenemos las siguientes: topología anillo, topología árbol, topología bus, topología estrella, topología malla, topología híbrida. Topología anillo. Es un tipo de topología de red simple en donde las estaciones de trabajo o computadoras se encuentran conectadas entre sí en forma de un anillo, es decir, forma un círculo entre estrellas. La información viaja en un solo sentido, por lo tanto que si uno deja de funcionar, se cae la red, o deja de abastecer de información a las demás computadoras, que se encuentran dentro del anillo, por lo tanto es poco eficaz. Topología árbol. Este tipo de topología de red es una de las más sencillas. Como su nombre lo indica, las conexiones entre los nodos están dispuestas en forma de árbol, como una punta y en una base. Es similar a la topología estrella y se basa directamente en la topología de bus. Si un nodo falla, no se presentan problemas entre los nodos subsiguientes. Cuenta con un cable principal llamado backbone, que lleva la comunicación a todos los nodos de la red, compartiendo un mismo canal de comunicación. Topología de bus. La topología de bus se basa en un cable central el cual lleva la información a todas las computadoras de la red, en forma de ramificaciones, de modo que la información viaja de manera secuencial hacia los nodos de la red. Su ventaja se basa en su distribución secuencial de datos, por lo que si se interrumpe el cable central, la red queda inutilizada. En la actualidad es muy poco utilizada. Topología estrella. Acá la distribución de la información va desde un punto central o host hacia todos los distintos nodos de la red. En la actualidad es muy utilizada por su eficiencia y simpleza. Se puede notar que el host realiza todo el trabajo. Por supuesto, cuenta con la ventaja que si un nodo falla, la red continuará trabajando sin inconveniente, aunque depende del funcionamiento del host. Topología malla. Esta topología de malla es definida como topología de trama,
Se trata de un arreglo de interconexión de nodos entre sí, realizando la figura de malla o trama. Es una topología muy utilizada entre las redes WAN o de área amplia. Su importancia radica en que la información puede viajar en diferentes caminos, de manera que si llegara a fallar un nodo se puede seguir intercambiando información, sin inconveniente alguno entre los dos nodos. Topología híbrida. Como su nombre lo indica, es una combinación de dos o más topologías de red diferentes, para adaptar la red a las necesidades del cliente. De este modo podemos combinar las topologías que deseamos, obteniendo infinitas variedades, las cuales deben ajustarse a la estructura física del lugar en donde estará la red, y los equipos que estarán conectados en dicha red. Red LAN. Red de área local. Se necesita solamente un puerto libre en un switch. Es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes, de computadores que operan en un nivel de enlace de datos del modelo OSI. La interconexión se realiza por cables o por ondas. Esta red es de propiedad privada, con el objetivo de compartir recursos e intercambiar información. Normalmente se encuentra en casas e instituciones, ya que transmite la señal en un rango pequeño. Las computadoras que usan una red LAN se conoce como nodos. Cada nodo, por lo tanto, es una computadora. Los usuarios pueden compartir documentos e incluso hacer un uso de ciertos periféricos, como una impresora. Características. Operan dentro de un área geográfica limitada. Permite el multiacceso a medios con alto ancho de banda. Controla la red de forma privada con administración. Proporciona conectividad continua a los servicios locales. Su distancia es hasta 100 metros. Su velocidad de transmisión abarca en 1 MB por segundo hasta 10 GB por segundo. Red MAN, red de área metropolitana. Conecta diversas LAN cercanas geográficamente en alta velocidad. Una MAN permite que dos nodos se comuniquen como si fuesen parte de la misma área local. Normalmente se encuentra en una ciudad o municipio. Está compuesto por conmutadores o routers conectados entre sí con alta velocidad, generalmente cable fibra óptica. Favorece la interconexión en una región más amplia cubriendo una mayor superficie. La red MAN puede ser públicas o privadas. Se desarrollan con dos buses unidireccionales, que quiere decir que cada uno actúa independiente del otro respecto a la transferencia de datos. Características. Ofrece una mayor seguridad y protección de los datos y de la integridad de los sistemas. El ancho de banda que ofrece es mayor, alcanza 50 kilómetros aproximadamente. Red WAN, red de área amplia. Se usa en ciudades, países enteros y hasta continentes. Se utiliza para establecer comunicaciones privadas y los principales medios de transmisión en los que se basa son la fibra óptica y el cable de teléfono. Puede utilizarse para empresas o una organización para uso privado, para brindar conectividad a todos sus clientes. La red WAN funciona punto a punto, por lo que puede definirse como una red de paquete conmutado. Características. Los virus y la eliminación de programas son dos de los males más comunes que sufre la red WAN. Su velocidad de transmisión es de 1 MB por segundo y 1 GB por segundo. Ofrece una amplia gama de medios de transmisión. Su distancia es de 100 kilómetros a 1000 kilómetros aproximadamente.
Las redes por infrarrojo son una tecnología de transmisión inalámbrica por medio de ondas de calor a corta distancia. Las redes por infrarrojo permiten conectar a dos dispositivos ubicados en el mismo espacio ambiente. Simplemente se alinean los puertos infrarrojos de cada dispositivo y se transmiten o envían datos. El infrarrojo ofrece un amplio ancho de banda que transmite señales a velocidades muy altas. Alcanza los 10 megabits por segundo. Tiene una longitud de onda cercana a la de la luz y no puede atravesar objetos sólidos como paredes. Por eso es inherentemente seguro. También es sumamente sensible a los objetos móviles que interfieren y perturban la comunicación entre emisor y receptor. Las restricciones en la potencia de transmisión limitan la cobertura de las redes. La luz solar directa, las lámparas incandescentes y otras fuentes de luz brillante pueden interferir seriamente en la señal. Redes de línea de visión. Como su nombre indica, esta visión de redes por infrarrojo transmite solo si el transmisor y el receptor tienen una línea de visión despejada. Las transmisiones emitidas rebotan entre paredes y el suelo y finalmente alcanzan al receptor. Estas son efectivas en un área limitada a unos 30 metros. La tecnología Bluetooth es un protocolo de red que permite que dos o más dispositivos se conecten entre sí a través de una red de área personal. El Bluetooth es ideal para la conexión de las aplicaciones que no requieran alta seguridad, que estén en una estrecha proximidad entre sí y que no necesitan una velocidad de transferencia de datos alta. El dispositivo envía una solicitud en un radio y todos los dispositivos que reciben la solicitud responden con su dirección. Luego el dispositivo elige un punto de acceso y se crea un enlace en el que se pueden enviar cualquier tipo de archivos. El componente básico es un transceptor, que puede recibir y emitir ondas electromagnéticas, ya que está formado por un emisor y un receptor en el mismo componente. Existen tres tipos de Bluetooth. La clase 1 tiene un alcance de 100 metros, la clase 2 de 20 metros, y la clase 3 tiene apenas un alcance de 1 metro. Estas ya casi no se usan. Los enlaces inalámbricos Wi-Fi son una metodología de conexión que nos permite interconectar dispositivos por medios de la radiofrecuencia a una red. El uso más frecuente de esta tecnología es en la conexión de computadoras a través de Internet, desde las cercanías de un punto de acceso. Estos puntos son cada vez más abundantes y permiten a cualquier usuario utilizar la red sin necesidad de instalar un cable telefónico. Para poder tener el acceso a una red Wi-Fi necesitamos tener instalada en el ordenador una placa de red para poder recibir, traducir y enviar ondas electromagnéticas. Las microondas por satélite realizan la transmisión de todo tipo de archivos. El satélite maneja un ancho de banda entre 3 y 30 GHz y son utilizados para muchos sistemas de televisión, la transmisión telefónica a larga distancia y redes privadas. El satélite actúa como un repetidor. Un transportador recibe la señal de un transmisor, la amplifica y la retransmite hacia la Tierra en una frecuencia diferente y a un lugar diferente. Los medios guiados están constituidos por un cable que se encarga de la conducción de las señales desde un extremo a otro. Las principales características de los medios guiados son el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las distancias máximas que ofrece entre repetidores, la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, la facilidad de instalación y la capacidad de soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace. La velocidad de transmisión depende directamente de las distancias entre las terminales y de si el medio se utiliza para realizar un enlace punto a punto, en un enlace multipunto. Debido a estas diferentes velocidades de conexión se adaptan a utilizaciones muy dispares. Las podemos agrupar en tres tipos de cables diferentes. Cable coaxial. El cable coaxial es un medio de transmisión relativamente reciente y muy conocido, ya que es el más usado en los sistemas de televisión por cable.
Físicamente es un cable cilíndrico constituido por un conducto cilíndrico externo que rodea un cable conductor, usualmente de cobre. Es un medio versátil, ya que tiene más ancho de banda y es más inmune al ruido. Es muy poco más caro que el par trenzado, aunque bastante accesible al usuario común. Composición del cable coaxial. Consiste en un cable conductor interno separado por otro cable conductor externo, por anillos aislantes o por otro aislante macizo. Todo esto se recubre por otra capa aislante, que es la funda del cable. Este cable, aunque sea más caro que el par trenzado, se puede utilizar a largas distancias, con velocidades de transmisión superiores, menos interferencia y permite conectar más estaciones. Se suele utilizar para la televisión, telefonía a larga distancia, red de radio local, conexiones de periférico a corta distancia, etc. Se utiliza para transmitir señales analógicas o digitales. Sus principales inconvenientes son atenuación, ruido térmico y ruido de intermodulación. Para señales analógicas se necesita un amplificador cada kilómetro y para señales digitales un repetidor por cada kilómetro. La velocidad del cable coaxial es de 550 MB por segundo, a banda 350 MHz y a distancia máxima 10 por 100 km. Cable coaxial grueso. Es el cable más utilizado en LAN en un principio y aún hoy sigue usándose en determinadas circunstancias. Los diámetros de su malla son de 2,6 a 9,5 milímetros y el total del cable es de 0,4 pulgadas. Como conector se emplea un transistor relativamente complejo, ya que su inserción en el cable implica una perforación hasta su núcleo. Quiere decir que la desviación del cable coaxial es mediante un elemento tipo vampiro o grifo. Cable coaxial fino. Surgió como alternativa al cable anterior. Al ser más barato, flexible y fácil de instalar, los diámetros de su malla son 1,2 y 4,4 milímetros y el cable es solo de 0,25 pulgadas. Sin embargo, su propiedad es sensiblemente peor que la del coaxial grueso. Con este cable coaxial fino se utilizan conectores BNS sencillos y de alta calidad. Ofrecen más seguridad que los de tipo grifo o vampiro, como requieren un conocimiento previo a los puntos de conexión. Es un medio muy sustentable al ruido y a interferencias. Para evitar estos problemas se suelen trenzar el cable con distintos pasos de torsión y se suelen recurrir con una malla externa para evitar las interferencias externas. En su forma más simple, un cable de par trenzado consta de dos hilos de cores aislados y entrelazados. Hay dos tipos de cable de par trenzado: cable de par trenzado sin apantallar, UTP, y cable de par trenzado apantallado, STP. UTP se denominan los cables de par trenzado no apantallados. Son los más simples, no tienen ningún tipo de pantalla conductora. Su impedancia es de 100 ohmios y es muy sensible a interferencias. Los pares están cubiertos de una malla de teflón que no es conductora. Este cable es bastante flexible. STP es la denominación de los cables de par trenzado apantallados individualmente. Cada par se envuelve en una malla conductora y otra general que recubre a todos los otros pares. Posee una gran inmunidad al ruido, pero una rigidez máxima. Fibra óptica. Es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos. Es un hilo muy fino, de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que se representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confiado y se propaga
por el núcleo de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo del límite de total reflexión. Según el valor de este parámetro se pueden clasificar los cables de fibra óptica en dos clases: monomodo y multimodo. Este tipo de fibra monomodo necesitan el empleo de emisores láser para la inyección de la luz, lo que proporciona un ancho de banda y una baja atenuación con la distancia, por lo que son utilizadas en redes metropolitanas y redes de área extensa. Por contra, resulta más cara que producir y el equipamiento, que es más sofisticado. Puede operar con velocidades hasta de los 222 MB por segundo y tiene un alcance de transmisión hasta 100 km. Multimodo. Cuando el valor de la apertura numérica es superior a los 2,405, se transmite varios modos de electromagnético de porta fibra, denominándose por este motivo fibra multimodo. Las fibras multimodo son las más utilizadas en las redes locales por su bajo costo. Los diámetros más frecuentes son 62,5 a 125 y 100,144 micras. La distancia de transmisión de este tipo de fibras están alrededor de los 2,4 kilómetros y se utilizan a diferentes velocidades, o sea, 10 MB por segundo, 16 MB por segundo, 100 MB por segundo y 155 MB por segundo. Para armar un cable de red se necesitan los siguientes materiales: una pinza limpiadora, un cable de red par trenzado y dos fichas RJ45. Bueno, para empezar a armar el cable, con la parte donde está el orificio para apilar el cable, apilamos. Una vez pelado el cable y ustedes ya tengan la norma que quieren hacer, 568A o B, en mi caso es la B, que es blanco naranja, naranja, verde, no, blanco verde, perdón, blanco verde, azul, blanco azul, verde, blanco marrón, marrón. Una vez ya peinado, con la pinza limpiadora, lo emparejamos. Con la ficha RJ45, la parte de la trabita para abajo siempre. La malla siempre lo más que puedan para adentro. Una vez hecho esto, con la pinza limpiadora, la parte de RJ45, la ponemos y cerramos. Y hacemos lo mismo en la otra parte.
Una vez armado los dos extremos y cerrado el cable, ya está listo para usarse.